La verdad es que ha sido bonito el proceso hasta llegar aquí y bueno, pues hoy tenemos la tarde, mañana la mañana y es como un gusto compartir este espacio. No nos ha resultado siempre del todo evidente cómo vincular la oleada de tratados de comercio e inversión que nos viene encima con la idea de soberanías feministas, pero teníamos como la intuición profunda de que por ahí había un vínculo fuerte, ¿no? Entonces la propuesta es pensarlo juntas, entiendo básicamente. Entonces, bueno, el planteamiento que de alguna manera queríamos lanzar es pensar la idea de la soberanía o las soberanías feministas, si queremos en plural, como una apuesta política fuerte en ruptura con el actual sistema, con ese sistema que a veces hemos dicho es esa cosa escandalosa, que es capitalista, que es heteropatriarcal, que es colonialista, con este sistema que se erige sobre ese expolio a la vida, sobre la usurpación precisamente de la soberanía sobre la vida individual y colectiva, sobre la instauración de la precariedad en la vida como un régimen cotidiano, de los malos vivires desigualmente repartidos y un sistema que decimos que además está viviendo un momento de transición, un momento de cambio que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, la idea sería lanzar, insistimos, la idea de la soberanía feminista como una apuesta política fuerte en ruptura con el actual sistema en transformación, entendiendo además que los tratados, la nueva oleada de tratados, es un instrumento clave en este momento de transformación del sistema. Entonces yo voy a centrar mi intervención, espero de verdad en menos de 15 minutos. En primer lugar, en nombrar esto que decimos del conflicto capital-vida como el conflicto estructural, la base del sistema al que nos enfrentamos. En segundo lugar, en qué medida este sistema se está transformando y qué papel juega esta nueva oleada de tratados. Y en tercer lugar, volver a la idea de soberanías feministas como precisamente la apuesta política para enfrentarlo. Entonces, desde el feminismo lo que argumentamos es que el sistema que tenemos enfrente es un sistema, por supuesto, capitalista, pero que es más que eso, que es heteropatriarcal y que es colonialista, que es un sistema que se instaura sobre ese conflicto capital-vida. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues decimos, en primer lugar, que el capitalismo se define porque nos expropia de los medios de reproducción de la vida y los convierte en medios de producción de capital. Entonces la vida pasa de ser el fin, digamos, del sistema a ser, en el mejor de los casos, el medio para la obtención del beneficio privado. Y que de hecho la obtención del beneficio se da precisamente mediante el expolio y la explotación de la vida, tanto de la vida del planeta como de la vida de la gente. Entonces se nos expropia la soberanía sobre los medios que nos permiten reproducirnos y la vida se somete a ataque. Entonces el sistema capitalista se instaura sobre esto. Es un sistema, decimos, que es biocida y que es ecocida desde su raíz. Decimos además que este sistema garantiza la existencia de esferas económicas subyugadas e invisibilizadas, de sujetos económicos subyugados e invisibilizados y de trabajos que no existen, entre comillas, que garantizan precisamente el sostenimiento de la vida en ese contexto de ataque. Entonces, que el heteropatriarcado garantiza esto, que existe algún lugar donde la vida sometida a ataque se resuelve sin generar conflicto político desde ahí, porque es el conflicto que no nombramos, ¿no? Y decimos además que este sistema es capitalista, que es neocolonialista, neocolonialista, que nos divide el mundo entre zonas de acumulación y zonas de despojo, entre clases sirvientes y clases patronas. Decimos en su conjunto que nos enfrentamos a un sistema que permite la acumulación de poder y de recursos en torno a una única vida que se impone a sí misma como la plenamente digna de ser mantenida a costa de la vida del resto. Decimos que es la vida de quien se esconde del rostro que está tras el poder corporativo, que es la vida, a veces hemos dicho, del BBVA, del blanco burgués varón adulto, ¿no? Entonces hay una única vida que se impone a sí misma a costa, decimos, del ataque a la vida del planeta y a costa de los ataques a la vida del colectivo, a la vida colectiva, pero ataques que luego tienen expresiones radicalmente desiguales según cuánto nos alejemos de esa figura. Y a costa también de expropiarnos de la capacidad de decisión sobre nuestras vidas individuales y nuestras vidas colectivas, ¿no? Entonces este es el conflicto que nombramos como el conflicto y el problema común que nos atraviesa, digamos, o que atraviesa las desigualdades que vivimos. Sin negar las desigualdades que vivimos, decimos que este problema común nos une de cierta forma, ¿no? Entonces este sistema, esta cosa escandalosa, biocida y ecocida, decimos que está viviendo un momento de profunda transformación,
que al menos, por un lado, tenemos una crisis multidimensional, una crisis que hemos llegado a decir que es una crisis civilizatoria, del proyecto civilizatorio que lleva 500 años imponiéndose, ¿no? desde la conquista de Abya Yala. Y esto confluye con un colapso ecológico que impone el decrecimiento de la esfera material de la sociedad en la que vivimos, lo queramos o no. Es decir, que vamos a tener que aprender a vivir con menos, lo queramos o no lo queramos. Tenemos que decrecer la dimensión metabólica de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, decimos que el cambio está en marcha, que el cambio va a ser sí o sí, que la pregunta no es si queremos que el mundo cambie, sino dos preguntas: ¿hacia dónde queremos que cambie el mundo? Y si nos vamos a querer hacer responsables de hacia dónde va el cambio, ¿no? Si vamos a querer agarrar soberanía sobre este proceso de transición. Entonces, y el planteamiento que tendríamos desde el feminismo es: más nos vale que nos hagamos responsables, porque este sistema biocida y ecocida sí tiene un proyecto para enfrentar este momento de transición. Y decimos que es un proyecto de profundización de lo que ya veníamos, de profundización del conflicto capital-vida, de profundización de la expansión global del poder corporativo, cada vez más centralizado, pero que al mismo tiempo tiene discontinuidades, que es un proyecto, si cabe, más agresivo que aquel del que veníamos. Que si lo que se nos vendía hasta ahora y lo que se nos había vendido con la anterior oleada de tratados de comercio e inversión era una especie de neoliberalismo de colores, que nos vendía lo de: en este mundo cabemos todas y todos, en este mundo es posible realizar todos los sueños de éxito individuales y combinar una economía de mercado capitalista con derechos civiles y con el respeto de las diversidades y las libertades, que este neoliberalismo de colores se nos ha roto, que se han caído las máscaras y que lo que se ha hecho explícito es que aquí no cabemos todos y mucho menos todas, ¿no? Y esto es lo que está diciendo gente como Trump. Entonces, frente a la evidencia de que aquí no cabemos todas, la respuesta que se nos da es: pues vamos a expulsar al otro y sobre todo a la otra, y quienes nos quedemos dentro, que son los míos, se van a quedar además bien ordenados. Las mujeres en su sitio, bien ordenadas por un sistema de jerarquía racial. Entonces, un sistema mucho más jerárquico, abiertamente jerárquico, conservador y patriarcal, que se impone cada vez menos mediante la seducción, como hacía el neoliberalismo de colores, y cada vez más mediante la violencia. Entonces, es un sistema en continuidad, pero más agresivo. Y decimos que la oleada de tratados de comercio e inversión, la nueva oleada de tratados, es un instrumento fundamental para imponer este sistema. Entonces, cuando hablamos de esta nueva oleada, nos referimos a la ingente cantidad de tratados que están en distintos niveles de negociación o de aprobación en el mundo, tratados bilaterales, como el Tratado de la Unión Europea con Canadá, que ya está firmado, el CETA, como el Tratado con Estados Unidos, el TTIP, que de momento está frenado, pero parece que puede entrar vía negociación con Alemania, como los tratados que tiene la Unión Europea con países de América Latina, como por ejemplo con Mercosur, con países de Asia como Vietnam, como países africanos, tratados regionales, como por ejemplo, aunque a Europa directamente no le afecta, el Transpacífico, y tratados globales como el TISA, que es sobre servicios, ¿no? Entonces hay una cantidad asombrosa y enorme de tratados que están firmándose y que vienen en línea de continuidad con los anteriores, con los de finales de los 90 y de los 2000, ¿no? Entonces, que tienen líneas de continuidad en el sentido de que profundizan la expansión global del capital y profundizan el conflicto capital-vida. Lo hacen vía, primero, por mercantilizar aquello que quedaba sin mercantilizar, y ahora el ataque no va tanto al tema de los bienes, sino sobre todo al tema de los servicios, y un ataque directo es a los servicios públicos. Entonces, los servicios públicos entran a ser directamente mercancía. Entonces, se mercantiliza las dimensiones de la vida que quedaban fuera de la lógica de acumulación de capital, y además se someten a unos capitales cada vez más agresivos, porque son capitales transnacionales. En segundo lugar, decimos que esta nueva oleada de tratados, otro de los grandes objetivos es quitar la capacidad a las instituciones públicas de mediar en este conflicto capital-vida. Y aquí el instrumento fundamental es lo que llaman la convergencia reguladora, es decir, que las normativas ambientales y laborales de los distintos países que firmen tienen que converger, y convergen siempre a la baja. Con lo cual, lo que antes considerábamos, por ejemplo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que podíamos pensarlo como unos mínimos, se van a convertir en unos máximos. Entonces, se quita a las instituciones públicas la capacidad de intentar incidir en ese conflicto capital-vida. Y en tercer lugar, se construye toda una nueva institucionalidad jurídica que blinda y defiende los intereses de los grandes capitales transnacionales. Y aquí un elemento clave que traen estos tratados es lo que llaman los tribunales de arbitraje, que son
que son tribunales privatizados a nivel transnacional, donde las grandes empresas transnacionales pueden denunciar a los estados, ojo, nunca al revés, nunca un estado puede denunciar a una empresa, si considera que los estados están tomando alguna decisión